todos. En este video vamos a tratar de ser breves. La idea es explicarles un poquito lo que es o qué es esta idea de la lógica de contactos y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ella. Y un poco vamos a ver una introducción a un simulador que se llama Fluid Sim, que es lo que están viendo en pantalla, que es un simulador desarrollado por la empresa Festo. Nosotros hablamos de lógica de contactos o también se lo conoce como lógica cableada, para diferenciarlo un poco de lo que es la lógica programada. Siempre que nosotros hablamos de lógica, ¿no? Como ya deberían saber de años anteriores, hablamos de lógica cuando estamos hablando acerca de una secuencia de operaciones para lograr una acción determinada, ¿no? Una determinada secuencia, una determinada seguidilla de acciones o operaciones que me permiten realizar algo, una determinada tarea. Hablamos entonces de la diferencia entre lógica de contactos y lógica programada, en que en la lógica de contactos nosotros nos valemos de justamente contactos físicos que al operarlos de una determinada forma van a permitir que nosotros obtengamos cierto resultado. Mientras que en la lógica programada esto no es algo visible, sino que es un programa que está cargado dentro de un determinado controlador, llámese un microcontrolador, llámese un microprocesador, llámese un PLC, y no es algo que nosotros podamos ver, digamos, de manera física, ya que estamos hablando de un software. Por eso también el nombre de lógica cableada para esta lógica de contactos, justamente por la idea de la interconexión que se realiza a través de cables. Uno podría seguir, ¿no? A través de los cables ver cómo está diseñada una determinada lógica, una determinada función. Al final, un poco al final de este video, les voy a dejar un par de fotos y tal vez un videito sobre cómo eran los tableros de control antiguos que se utilizaban, por ejemplo, para controlar un ascensor. Esto casualmente por el tema de mi trabajo tengo un pequeño videito porque tuvimos acceso a los ascensores de los tribunales del Palacio de Tribunales acá en Capital Federal, y bueno, son ascensores muy antiguos y el control lo realizaban a través de una lógica de contactos bastante precaria, diríamos, ¿no? Hoy en día avanzó mucho también la tecnología en cuanto a la construcción de componentes, entonces es un poco distinto. Al final del video les voy a dejar un par de fotos y tal vez un videito sobre cómo es eso en funcionamiento. Bien, para pasar directo al programa, bueno, pensando un poco sobre esto de contactos también, vamos a curiosear directamente desde el programa para ver qué cosas nos encontramos. Cuando ustedes abren el Fluid Sim, que lo pueden descargar directamente desde el Moodle, se van a encontrar con esta pantalla. Si no tienen esta mesa de trabajo o de proyecto acá a su derecha, simplemente le dan al archivo nuevo y les va a aparecer. ¿Está bien? A la izquierda van a encontrar una biblioteca de componentes, básicamente, en donde van a tener componentes de neumática, componentes eléctricos, algunas cuestiones de técnica digital y otras cosas más que en este momento no vamos a estar utilizando. Abriendo el menú de componentes eléctricos, nos vamos a encontrar con varios submenúes con distintas cosas, ¿no? Como actuadores, la alimentación, algunos sensores e instrumentos para hacer mediciones, relés, interruptores, reguladores, símbolos de diagrama ladder, que eso lo veremos oportunamente cuando estudiemos justamente lo que es un diagrama o el lenguaje ladder propiamente dicho. Nosotros, para ver un poco el tema de los contactos, vamos a ir a interruptores. Vamos a encontrar contactos de tipo pulsador, ¿no? Accionados manualmente, o contactos comunes, los más comunes, los conocidos, que son los que vienen estudiando en distintas materias, como los que llamamos normal abierto o los que llamamos normal cerrado, que si se fijan, bueno, acá se llaman obturadores o flanqueadores. ¿Está bien? La idea, si alguno se acuerda, es que
Un contacto de tipo normal abierto es aquel que, al no estar accionado, simplemente permanece abierto e impide el paso de la corriente. Mientras que uno normalmente cerrado siempre va a permitir el paso de la corriente hasta que se realice alguna acción para operarlo. Como en este video no vamos a estar trabajando todavía con nada automatizado, no vamos a utilizar los interruptores que aparecen en esta zona de interruptores comunes, ya que todos estos están ¿cómo se llama? Emparejados en cierta forma con algún tipo de automatismo. Vamos a trabajar con los pulsadores, estos que vamos a accionar manualmente, que básicamente encontramos de dos tipos. Están los pulsadores normal abierto, accionados manualmente, o los interruptores propiamente dichos, accionados también de forma manual. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Básicamente un pulsador es aquel que se va a mantener cerrado mientras yo lo mantenga accionado, mientras que el otro tiene como una suerte de retención. Cuando lo acciono una vez se va a quedar clavado y cuando lo vuelvo a accionar es donde va a liberar la acción realizada. Entonces fíjense, para ver un poco la diferencia entre un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado, vamos a valernos de dos interruptores. Un interruptor de tipo normal abierto quiere decir que hasta que no lo accione esto va a permanecer abierto, y uno de tipo normal cerrado, hasta que no lo accione esto va a permanecer cerrado. ¿Cómo armamos un pequeño sistemita de control sencillo? Bueno, vamos a colocar nuestra alimentación, que si se fijan van a encontrar solamente 24 volts y el 0 volt. ¿Por qué 24 volts? Siendo el FluidSim un simulador de nivel industrial, algo que ustedes tienen que conocer ya a esta altura es que va a trabajar con niveles de tensión industriales de seguridad. ¿Bien? Al revés, con niveles de tensión de seguridad industriales, y la normativa pide que como máximo esta tensión puede ser de 24 volts. Generalmente van a encontrar siempre en la industria que es lo que se llama tensión de mando, ¿no? Que es la parte de la lógica, que es la parte de la secuencia de acción, siempre va a ser de 24 volts. Después la parte de lo que es la potencia, lo que mueve una máquina, el motor y demás, eso va a tener unas especificaciones propias según qué es lo que se va a mover. Entonces, nosotros vamos a conectar, ¿no?, nuestros interruptores a los 24 volts, pero como saben, para cerrar el circuito necesitamos sí o sí tener masa, por eso conectamos también a los 0 volts. Y la pregunta es, si yo realizo esta conexión, ¿sería correcta? Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen. Yo no lo voy a realizar en este momento. Voy a conectar un indicador, aquí en sensores e instrumentos de medida. Vamos a colocar un pequeño indicador lumínico de cada lado para que podamos ver el efecto que produce nuestros interruptores. ¿Está bien? Nos vamos a conectar ambas lámparas, donde yo puedo elegir, ¿no?, el color de la lámpara. Haciendo doble clic sobre ella puedo elegir que esta sea roja y que esta sea verde. Realizo las conexiones se realizan simplemente haciendo clic y arrastrando, ¿no? Clic y sin soltar arrastro hasta el contacto donde quiero conectarlo. Y una vez que tenemos todo conectado, para hacer la prueba simplemente le damos a iniciar aquí arriba, ¿no?, en los comandos de simulación, y veremos que efectivamente a través del contacto, que es normalmente cerrado, va a estar circulando corriente, ¿no?, porque normalmente está cerrado, y a través del contacto normal abierto no vamos a tener nada. Fíjense que si acercamos el icono del ratón, ¿no?, del mouse al pulsador, nos va a cambiar de forma. Esto indica que podemos accionarlo. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros accionemos este interruptor, lo que va a pasar es que cambia de estado y se vuelve un contacto abierto. ¿Está bien? El contacto sigue siendo normalmente cerrado porque
el estado abierto en el que se encuentra ahora es porque está accionado. ¿Cómo sabemos que está accionado cuando vemos este diagrama? Esta flechita hacia arriba nos indica siempre que un contacto determinado se encuentra accionado. Del mismo modo, si nosotros vamos al otro interruptor y lo accionamos, vamos a ver que cerramos el contacto y circula corriente a través de esta rama. Esto ocurre, bueno, porque estamos hablando de interruptores, ¿no? Tienen una retención para que esto no vuelva. Por supuesto, si ustedes quieren experimentar, pueden también, ¿no? Vamos a detener la simulación y vamos a cambiar, por ejemplo, este interruptor. En vez de colocar este, vamos a colocar un pulsador de tipo normalmente abierto, para ver qué es lo que ocurre con este pulsador. Pero la idea, lo que debe quedar claro es este concepto de contactos. Contactos normales abiertos y contactos normalmente cerrados. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Siempre que hablamos, recuerden, de normalmente abierto o cerrado, es porque estamos hablando que no se le está ejerciendo ningún tipo de acción. Sea una acción manual, como la que estamos haciendo ahora, o, como veremos más adelante en otro video, una acción de tipo automática, generada por otro efecto que ya vamos a estar considerando. Algo importante que tienen que tener en cuenta y tener muy en claro para poder trabajar el día de mañana es que existen normativas, no solo sobre cuestiones como las tensiones de seguridad, sino también en cómo se realizan los diagramas y los esquemas eléctricos. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos hablando de pulsadores normalmente abiertos, normal cerrado, y nos indica la norma cómo se dibujan. Un normal abierto dibujado hacia la izquierda, un normal cerrado dibujado con el contacto hacia la derecha. Esto siempre se dibuja así. Y también la forma de llamarlos. Por ejemplo, sabemos que todo contacto tiene dos puntos de conexión. Los puntos de conexión de un contacto normalmente cerrado siempre van a estar numerados como 1 y 2, mientras que los puntos de conexión de un contacto normalmente abierto siempre van a estar numerados como 3 y 4. Bien, para redondear un poco esta idea de lo que es la lógica o la secuencia, vamos a considerar un poco el circuito que tenemos dibujado ahora en pantalla. Es un circuito que contiene dos interruptores conectados en serie a una lámpara. ¿Está bien? Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿qué función podría llegar a cumplir estos dos interruptores? Imagínense, ¿no? Un caso hipotético. Estoy en una habitación que tiene una puerta y una ventana. Y la luz pertenece a la habitación, ¿no? Es la lámpara es la que ilumina toda la habitación. Y yo quiero que en el único momento en que esta luz esté encendida sea cuando tanto la ventana como la puerta se encuentren cerradas. ¿Está bien? Entonces podría pensar en estos dos interruptores como interruptores que corresponden uno a la ventana y uno a la puerta. Mientras uno de los dos se encuentre abierto, no voy a tener circulación de corriente y no voy a tener, por ende, la lámpara encendida. Solamente cuando accione ambas voy a estar teniendo circulación de corriente. Vamos a simularlo y vamos a fijarnos qué pasa. Si yo acciono esta, no pasa absolutamente nada. Si yo acciono esta, no pasa absolutamente nada. Es recién cuando acciono ambas que voy a tener mi lámpara encendida. Entonces podemos pensar, ¿no?, traduciéndolo a una situación particular, que salvo que solamente cuando la puerta y la ventana se encuentran cerradas voy a tener circulación de corriente. Cuando cualquiera de las dos se encuentre abiertas, la luz va a permanecer cerrada. Qué sé yo, tal vez pensando en un ambiente que está en un lugar donde hay mucha iluminación natural, entonces no tiene sentido que tengamos la luz prendida cuando entra por la puerta o por la ventana esa iluminación natural. A modo de ejemplo, no estamos hablando de algo muy realista.
Y si nos fijamos bien y lo pensamos bien, ¿no? Relacionando un poco lo que habíamos visto a digitales de cuarto, lo que estamos viendo en digital de quinto, pensando lógicamente, a esta compuerta, o a esta compuerta, digo, a esta secuencia de contactos, la podemos relacionar con una función lógica. Les dejo a ustedes que piensen un poco con qué función lógica es que podemos relacionar este juego de contactos. Y de hecho, todo lo que ustedes vieron como lógica en digitales, ¿no? Lógica de compuertas, se puede reemplazar mediante lógica de contactos. ¿Está bien? De hecho, vamos a hacer seguramente un pequeño trabajo al respecto. Así que bueno, creo que por hoy podemos cortar. Creo que hay bastante info para que estén viendo. Creería para la mayoría un repaso general de lo que son los contactos en sí, y como concepto nuevo es esta idea de que pueden combinar distintos contactos para crear una lógica, para crear una secuencia de operaciones que ayudan a realizar una tarea determinada. Así que los dejo con unas fotos y el pequeño video sobre el tablero que les había comentado, y bueno, nos veremos en un próximo video. Queríamos comprar una, pero no tan cara.